Inmunología, ABA, capítulo 4. Inmunidad innata. Generalidades de la inmunidad innata, funciones de la respuesta inmunitaria innatas, comparación de las características de las inmunidades innata y adaptativa, evolución de la inmunidad adaptativa, reconocimiento por el sistema inmunitario innato de los microbios y del tejido dañado, receptores para el reconocimiento de patrones celulares, receptores tipo STOL, receptores citosólicos para patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos y patrones moleculares asociados a daño. Otros receptores celulares para el reconocimiento de patrones, componentes celulares del sistema inmunitario innato, barreras epiteliales, fagocitos, células dendríticas, células linfocíticas innatas productoras de citocinas, linfocitos NK, linfocitos T y B con diversidad limitada del receptor para el antígeno, mastocitos, moléculas efectoras solubles de la inmunidad innata, sistema de complemento, ventraxinas, colectinas y ficolinas. Respuesta inmunitaria. Principales citocinas proinflamatorias de la inmunidad innata. Secuencia de acontecimientos en la inflamación, cambios vasculares y migración de los leucocitos hacia los tejidos. Ingestión y muerte de microbios por los fagocitos activados. Función de los macrófagos en la reparación tisular. Consecuencias sistémicas y patológicas de la inflamación. Respuesta antivírica. Estimulación de la inmunidad adaptativa. Mecanismos que limitan la respuesta inmunitaria innatas. Resumen. Generalidades de la inmunidad innata. El término inmunidad innata hace referencia a los mecanismos de defensa que están presentes siempre, listos para hacer frente a microorganismos y otros agentes nocivos. El sistema inmunitario innato, que se presentó brevemente en el capítulo 1, consta de muchos tipos de células y moléculas solubles en los tejidos y la sangre que impiden la invasión de microbios y las infecciones. Sí, efectivamente se produce una invasión microbiana, las respuestas inmunitarias innatas proporcionan una defensa temprana, antes de que puedan desarrollarse las respuestas inmunitarias adaptativas. En este capítulo describiremos con mayor detalle los componentes, especificidad y mecanismos antimicrobianos de la inmunidad innata. El objetivo de gran parte de los siguientes capítulos de este libro es la función de la respuesta inmunitaria adaptativa en la defensa del hospedador y la enfermedad. Funciones de las respuestas inmunitarias innatas. La inmunidad innata es la primera línea de defensa contra las infecciones y ejerce varias funciones esenciales que nos protegen frente a los microbios y la lesión tisular. Los principales componentes del sistema inmunitario innato son los epitelios de barrera, que bloquean la entrada de los microbios, las células centinelas residentes en los tejidos, como los macrófagos, los mastocitos y las células dendríticas, dendritic cells, que detectan a los microbios que han roto los epitelios e inician la respuesta del hospedador. Los leucocitos, como los neutrófilos, los monocitos que se transforman en macrófagos en los tejidos, los linfocitos NK, natural killer, y otras células, que entran en los tejidos desde la sangre y eliminan los microbios que han entrado a través de los epitelios, y además eliminan células propias, dañadas, y varios tipos de proteínas plasmáticas que combaten a los microbios dentro y fuera de la circulación. Expondremos las funciones de cada uno de ellos más adelante en el capítulo. Muchos otros tipos de células, como las células epiteliales y otras células tisulares, poseen también mecanismos intrínsecos para defenderse frente a los microbios. Las dos principales respuestas protectoras del sistema inmunitario innato son la inflamación y la defensa antivírica. La inflamación es el proceso por el que los leucocitos circulantes y las proteínas del plasma son transportados a lugares de infección en los tejidos y son activados para que destruyan y eliminen las causas. La inflamación es también la principal reacción a las células dañadas o muertas y a la acumulación de sustancias anómalas en las células y los tejidos. Los mecanismos de defensa antivíricas impiden la replicación de virus y promueven la muerte de las células infectadas, con lo que se eliminan los reservorios de la infección vírica, sin ninguna reacción inflamatoria, aunque la inflamación también puede contribuir a la defensa frente a los virus. La función de las respuestas inmunitarias innatas tienen
algunas características generales importantes. La defensa física y química es la barrera epitelial, como la piel, y el recubrimiento de los sistemas digestivos y respiratorio. Bloquean la entrada de microbios. Los microbios pueden colonizar los tejidos solo si pueden atravesar los epitelios. Si estas barreras se dañan o los microbios consiguen atravesarlas, se activan las respuestas inmunitarias innata y adaptativa para proporcionar las siguientes líneas de defensa. Las respuestas inmunitarias innatas son la primera reacción a los microbios, que sirven para controlar o eliminar la infección del hospedador frente a muchos microorganismos patógenos. Estas respuestas son activadas por los microbios que atraviesan las barreras epiteliales. Las respuestas están mediadas por células residentes en tejidos y por otras células y proteínas plasmáticas reclutadas desde la sangre en el proceso de inflamación. La importancia de la inmunidad innata en la defensa del hospedador se ilustra en las observaciones clínicas y los estudios experimentales que muestran que las deficiencias, la inhibición o la eliminación de varios mecanismos de la inmunidad innata aumentan la propensión a las infecciones, incluso cuando el sistema inmunitario adaptativo está inactivo y funcional. Muchos microbios patógenos han desarrollado estrategias para resistir a la inmunidad innata, y estas estrategias son fundamentales para la virulencia de los microbios. Las respuestas inmunitarias innatas frente a estos microbios pueden mantener controlada la infección hasta que se activen respuestas inmunitarias adaptativas más especializadas. Las respuestas inmunitarias adaptativas son, a menudo, más potentes y especializadas, o por tanto capaces de eliminar a los microbios que resisten los mecanismos de defensa de la inmunidad innata. La inmunidad innata elimina las células dañadas e inicia el proceso de reparación tisular. Estas funciones implican el reconocimiento y respuestas de las moléculas del hospedador que las células estresadas, dañadas y muertas producen, liberan o acumulan. La lesión que desencadenan estas respuestas innatas pueden darse como consecuencia de la infección y por el daño estéril de la célula y del tejido sin ninguna infección. Las respuestas inmunitarias innatas estimulan las respuestas inmunitarias adaptativas y pueden influir en la naturaleza de las respuestas adaptativas para hacerlas eficaces de forma óptima frente a diferentes tipos de microbios. De este modo, la inmunidad innata no solo actúa como una línea de defensa inicial al principio de la infección, sino que también proporciona señales de peligro que alertan al sistema inmunitario adaptativo para que responda. Además, diferentes componentes del sistema inmunitario innato reaccionan a menudo de distintas formas a diferentes microbios. Por ejemplo, bacterias extracelulares frente a virus intracelulares. Y así influyen en el tipo de respuesta inmunitaria adaptativa que se desarrolla. Volveremos a esta idea al final del capítulo. Comparación de las características de la inmunidad innata y adaptativa. Con el fin de comprender cómo las inmunidades innata y adaptativa se complementan entre sí para proteger contra los microorganismos patógenos, es instructivo destacar sus importantes diferencias. Las respuestas inmunitarias innatas frente a un microbio se desarrollan rápidamente y no requieren una exposición previa al microbio. En otras palabras, las células efectoras y moléculas inmunitarias innatas están presentes en cantidades suficientes, incluso antes de la infección, y son totalmente funcionales, o se activarán con rapidez por los microbios para impedir, controlar o eliminar las infecciones. Por el contrario, las respuestas inmunitarias adaptativas eficaces frente a los microbios recién introducidos se desarrollan en varios días a medida que clones de linfocitos vírgenes específicos de antígenos se expanden y diferencian en células efectoras funcionales. En la mayoría de las respuestas innatas frente a los microbios no se produce ningún cambio apreciable en la calidad ni en la magnitud de la respuesta frente a un microbio tras una exposición repetida. Es decir, que hay poca o ninguna memoria. Por el contrario, la exposición repetida a un microbio potencia la rapidez, la magnitud y la eficacia de las respuestas inmunitarias adaptativas. Hay cada vez más pruebas de que hay alguna memoria en la inmunidad innata, porque las respuestas de los macrófagos y los linfocitos NK a algunas infecciones aumentan en magnitud tras las infecciones posteriores.
No está claro el grado de especificidad de estas respuestas innatas, similares a respuestas de memoria, qué microbios y cuántos pueden introducirlas, ni si esas respuestas contribuyen a una mayor protección frente a las infecciones repetidas. Los sistemas inmunitarios innato y adaptativo se diferencian mucho en su especificidad por las estructuras microbianas y en la diversidad de sus receptores, como se señala más adelante. Evolución de la inmunidad innata. La inmunidad innata es, desde el punto de vista filogenético, la parte más antigua del sistema inmunitario. Evolucionó junto con los microbios para proteger a todos los organismos de las infecciones. Algunos componentes del sistema inmunitario innato del mamífero son muy parecidos a los componentes de las plantas y de los insectos, lo que hace pensar que aparecieron hace mucho tiempo en la evolución en ancestros comunes. Por ejemplo, péptidos que son tóxicos para las bacterias y los hongos denominados defensinas. Se encuentran en plantas y mamíferos y tienen en esencia la misma estructura terciaria en ambas formas de vida. Una familia de receptores que expondremos con detalle más adelante en este capítulo, denominada receptores tipo TOL, le conoce a los microbios patógenos y activan mecanismos de defensa antimicrobianos. Los receptores tipo TOL se encuentran en todas las formas de vida, en el árbol de la evolución desde los insectos hasta los mamíferos. La vía principal de traducción de señales que los receptores tipo TOL emplean para activar las células, denominada vía de NF-κB, factor nuclear kappa B, en los mamíferos también se ha conservado bastante a lo largo de la evolución. De hecho, la mayoría de los mecanismos de la defensa inmunitaria innata que expondremos en este capítulo aparecieron muy pronto en la evolución, cuando evolucionaron los primeros organismos multicelulares hace unos 750 millones de años. Un sistema inmunitario adaptativo, por el contrario, solo es claramente reconocible en los vertebrados, que se desarrollaron hace unos 350 a 500 millones de años. Un testimonio de la importancia de la inmunidad innata es que el genoma humano contiene aproximadamente 850 genes relacionados directamente con las respuestas inmunitarias innatas, en comparación con unos 575 para la inmunidad adaptativa. Comenzaremos nuestra exposición del sistema inmunitario innato describiendo cómo reconoce el sistema inmunitario innato los microbios y las células del hospedador dañadas. Después pasaremos a los componentes individuales de la inmunidad innata y sus funciones en la defensa del hospedador. Reconocimiento por el sistema inmunitario innato de los microbios y del tejido dañado. Las especificidades del reconocimiento inmunitario innato han evolucionado para combatir los microbios y son diferentes de las especificidades del sistema inmunitario adaptativos en varios aspectos. Tabla 4.1. Especificidad de la inmunidad innata y adaptativa. Inmunidad innata, especificidad. Frente a estructuras compartidas por clases de microbios, patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos. Inmunidad adaptativa, especificidad. Frente a detalle estructural de molécula, las microbianas, antígenos, pueden reconocer antígenos no microbianos. Inmunidad innata, número de moléculas microbianas reconocidas. Alrededor de 1000 patrones moleculares, estimados. Inmunidad adaptativa, número de moléculas microbianas reconocidas. 10 a la 7 antígenos. Inmunidad innata, receptores. Codificados en línea germinal. Diversidad limitada. Receptores para el reconocimiento de patrones. Inmunidad adaptativa, receptores. Codificados por genes producidos por recombinación somática de segmentos genéticos. Mayor diversidad. Inmunidad innata. Número de tipo de receptores. Menos de 100 tipos diferentes de receptores invariantes. Inmunidad adaptativa. Número y tipo de receptores. Solo 2 tipos de receptores, Ig y TCR, con millones de variantes cada uno. Inmunidad innata. Distribución de receptores. No es clonal.
receptores idénticos en todas las células de la misma línea. Inmunidad adaptativa, distribución de receptores. Clonal, clones de linfocitos con diferentes especificidades expresan diferentes receptores. Inmunidad innata, genes codificadores de receptores. Codificados en línea germinal en todas las células. Inmunidad adaptativa, genes codificadores de receptores. Formado por la combinación somática de segmentos genéticos solo en linfocitos T y B. Inmunidad innata, discriminación entre lo propio y lo ajeno. Sí, las células sanas del hospedador no se reconocen o pueden expresar moléculas que impidan las reacciones inmunitarias innatas. Inmunidad adaptativa, discriminación entre lo propio y lo ajeno. Sí, en función de eliminación o inactivación de linfocitos autoreactivos. Puede ser imperfecta, lo que da lugar a autoinmunidad. IG, inmunoglobulina TCR, el receptor del antígeno de linfocito T. La respuesta inmunitaria innata se activa por el reconocimiento de un grupo relativamente limitado de estructuras moleculares que son productos de los microbios o se expresan en las células del hospedador lesionadas o muertas. Se calcula que el sistema inmunitario innato le conoce solo unos 1000 productos de microbios y células dañadas. Por el contrario, el sistema inmunitario adaptativo podría reconocer millones de diferentes antígenos microbianos y también puede reconocer antígenos no microbianos, no ambientales, así como antígenos propios, presentes normalmente en los tejidos sanos. El sistema inmunitario innato utiliza receptores invariantes, codificados en línea germinal para reconocer los productos microbianos y de otros orígenes. Por el contrario, el sistema inmunitario adaptativo utiliza receptores muy variables y diversos para reconocer antígenos extraños. La especificidad y los receptores de la inmunidad innata se describen más adelante. El sistema inmunitario innato reconoce estructuras moleculares que son producidas por los microorganismos patógenos. Las sustancias microbianas que estimulan la inmunidad innata son con frecuencia compartidas por distintas clases de microbios y se denominan patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos, PAMP. Patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos, PAMP. Pathogen Associated Molecular Patterns. Diferentes tipos de microbios, por ejemplo, virus, bacterias, gram negativos, bacterias gram positivas, hongos, expresan diferentes PAMP. Estas estructuras son los ácidos nucleicos, que son exclusivos o más abundantes en los microbios que en las células del hospedador, como el ARN bicatenario, ARNBC, que se encuentra en los virus que se están replicando, y las secuencias de ADN de dinucleótido, de citosina guanina, CpG, no metiladas que se encuentran en las bacterias. Las características de las proteínas que se encuentran en los microbios, como la iniciación por N-formilmetionina, que es típica de las proteínas bacterianas, y lípidos y glúcidos complejos que sintetizan los microbios, pero no las células de los mamíferos, como el lipopolisacárido LPS, en las bacterias gram negativas, el ácido lipoteicoico en las bacterias gram positivas y los oligosacáridos como manosas terminales que se encuentran en los microbios, pero no en las glucoproteínas de los mamíferos. Tabla 4.2. Ejemplos de patrones moleculares asociados a microorganismos, patógenos y patrones moleculares asociados a la lesión. PAMP. Patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos. Ácidos nucleicos. ARNMC, virus. ARNBC, virus. CpG, no metilado, virus, bacterias. Proteínas. Pilina, bacterias. Flagelina, bacterias. Lípidos para la pared celular. LPS, bacterias. Gram negativas. Ácido lipoteicoico.
Bacterias gram positivas. Glúcidos. Manano, hongos y bacterias. Glucanos, hongos. Patrones moleculares asociados a lesión. Proteínas inducidas por estrés, HSP. Cristales, urato monosódico. Matriz extracelular sometida a proteólisis, péptidos proteoglucanos. Componentes de mitocondrias que se encuentran fuera de la mitocondria. Péptidos formilados extracelulares y ATP. Proteínas nucleares o ácidos nucleicos que se encuentran fuera del núcleo. HMGB1 extracelular, histonas o ADNBC citoplásmico. El sistema inmunitario innato detecta la presencia de infección, pero no los patógenos específicos. Al reconocer las PAMP, que son producidos por clases amplias de microbios y productos del daño celular, que a menudo es inducido por los microorganismos patógenos, el sistema inmunitario activa las defensas del hospedador independientemente de la especie de microbio particular. Por el contrario, el sistema inmunitario adaptativo puede reconocer muchas más sustancias antígenos extrañas y más diversas que pueden ser características de diferentes especies microbianas o pueden no relacionarse con la infección microbiana o la lesión celular. El sistema inmunitario innato reconoce productos microbianos que son a menudo esenciales para la supervivencia de los microbios. Esta adaptación evolutiva del reconocimiento inmunitario innato es importante porque asegura que los microbios no puedan evadirse de la inmunidad innata mediante mutación de las moléculas reconocidas por el hospedador. Un ejemplo de una diana de inmunidad innata que es esencial para los microbios es el ARN vírico bicaternario, que es un intermediario esencial en el ciclo vital de muchos virus. De forma análoga, el LPS y el ácido lipoticoico son componentes estructurales de las paredes bacterianas que los receptores inmunitarios innatos reconocen. Ambos son necesarios para la supervivencia de las bacterias. Por el contrario, como veremos en el capítulo 16, los microbios pueden mutar o perder muchos de los antígenos que el sistema inmunitario adaptativo reconoce, lo que posibilita la evasión de los microbios de la defensa del hospedador sin afectar a su propia supervivencia. El sistema inmunitario innato también reconoce moléculas endógenas que producen o liberan células dañadas o que están muriendo. Estas sustancias se denominan patrones moleculares asociados a la lesión. DAMP. Damage Associated Molecular Patterns. Tabla 4.2. Las DAMP pueden producirse como resultado del daño celular causado por infecciones, pero también pueden indicar una lesión estéril de las células causada por muchas agresiones, como toxinas químicas, quemaduras, traumatismos o pérdidas de riesgo sanguíneo. Las células que mueren por apoptosis no suelen liberar DAMP. En algunos casos se liberan moléculas endógenas, como algunas citocinas, producidas por las células sanas cuando resultan dañadas o mueren, que después estimulan respuestas innatas. Estas moléculas son un subgrupo de DAMP y a veces se denominan alarminas, porque su presencia fuera de las células alarma al sistema inmunitario de que algo está provocando la lesión o la muerte de la célula. El sistema inmunitario innato usa varios tipos de receptores celulares, presentes en diferentes localizaciones en las células y moléculas solubles en la sangre y las secreciones mucosas que reconocen PAMP y DAMP, tabla 4.3. Las moléculas de reconocimiento de las células del sistema inmunitario innato las expresan los fagocitos, principalmente macrófagos y neutrófilos. Las células dendríticas, las células epiteliales que componen la interfaz de la barrera entre el cuerpo y el ambiente externo. Los mastocitos y muchos otros tipos de células que ocupan los tejidos y los órganos. Los receptores celulares para los patrones moleculares de los microorganismos patógenos y para los patrones moleculares asociados a la lesión se denominan a menudo receptores para el reconocimiento de patrones. Se expresan en la superficie, en las vesículas fagocíticas y en el citosol de varios tipos de células,
todas las cuales son localizadas donde pueden haber microbios o sus productos, figura 4.1. Cuando estos receptores de reconocimiento de patrones de las células se unen a PAMP o DAMP, activan la transducción de señales que promueven las funciones antimicrobiana y proinflamatoria de las células en las que se expresan. Además, muchas proteínas en la sangre y los líquidos extracelulares le conocen PAMP. Tabla 4.3. Estas moléculas solubles facilitan la eliminación de los microbios de la sangre y de los líquidos extracelulares, lo que aumenta su captación de los fagocitos o activan los mecanismos extracelulares microbicidas. Tabla 4.3. Moléculas de reconocimiento de patrones del sistema inmunitario innato. Receptores celulares para el reconocimiento de patrones. Localización. Ejemplos específicos. Ligandos para PAMP o DAMP. Asociados a células. Localización. Asociados a células. TLR. Localización. Membrana plasmática y membrana endosómica de células dendríticas, fagocitos, células endoteliales, linfocitos B y otros muchos tipos celulares. Ejemplos específicos: TLR 1 al 9. Ligandos para PAMP o DAMP. Varias moléculas microbianas, como el LPS bacteriano, los peptidoglicanos, los ácidos nucleicos víricos. Asociado a células, NLR. Localización: citosol de fagocitos, células epiteliales y otras células. Ejemplos específicos: NOT 1 entre 2. Ligandos para PAMP o DAMP. Peptidoglicanos de pared celular bacteriana. Asociados a células, NLR. Otro ejemplo específico, la familia NLRP. Inflamosomas. Ligado a PAMP o DAMP, cristales intracelulares urato sílice, cambios en el ATP citosólico y las concentraciones iónicas, daño lisosómico, asociado a células, LLR. Localización: citosol de fagocitos y otras células. Ejemplos específicos: RIC1, MDA5. Ligados para PAMP o DAMP, ARN vírico. Asociados a células, CDS. Localización: citosol en muchos tipos de células. Ejemplos específicos: AIM2, CDS asociados a STINC. Ligandos para PAMP o DAMP, ADN vírico y bacteriano. Asociados a células, CLR. Localización: membranas plasmáticas de fagocitos. Ejemplos específicos: receptor para manosa, células dendríticas SIGN. Ligandos para PAMP o DAMP, glúcidos de superficie microbiana con manosa y fucosa terminales. Asociados a células, CLR. Ejemplos específicos: otro más, tectina 1, tectina 2. Ligandos para PAMP o DAMP, glucanos presentes en paredes celulares de hongos y bacterias. Asociados a células, receptores basurero. Localización: membranas plasmáticas de fagocitos. Ejemplos específicos: CD36. Ligandos para PAMP o DAMP, diacilglicéridos microbianos. Asociados a células, receptores para N-formylmetleufe. Localización: membranas plasmáticas de fagocitos. Ejemplos específicos:
FPR y FPRL1. Ligandos para PAMP y DAMP. Péptidos que contienen N-formilmetiodil. Solubles. Asociados a células solubles. Específicamente, pentraxinas. Localización, plasma. Ejemplos específicos, proteína selectiva. Ligandos para PAMP o DAMP. Fosforilcolina y fosfatidiletanolamina microbianas. Otro de los solubles son las colectinas. Su localización, el plasma. Ejemplo específico, lectina ligadora de manosa. Ligandos para PAMP y DAMP, glúcidos con manosa y fucosa terminales. Otro de este soluble, colectinas. Localización, alvéolos. Ejemplo específico, SPA y SPD. Ligandos para PAMP y DAMP, varias estructuras microbianas. Otro de los solubles son las ficolinas. Localización, plasma. Ejemplos específicos, ficolina. Ligandos para PAMP y DAMP, N-acetilglucosamina y ácido lipotecoico de las paredes celulares de las bacterias gram positivas. Otra de las solubles, complemento. Localización, plasma. Ejemplos específicos, varias proteínas del complemento. Ligandos para PAMP y DAMP, superficies microbianas. Los receptores del sistema inmunitario innato están codificados por genes heredados en línea germinal, mientras que los genes que codifican los receptores de la inmunidad adaptativa se generan mediante la recombinación somática de segmentos genéticos en los precursores de los linfocitos maduros. Debido a ello, la diversidad de los receptores del sistema inmunitario innato y la amplitud de sus especificidades son pequeñas comparados con las de los linfocitos B y T del sistema inmunitario adaptativo. Se calcula que el reconocimiento inmunitario innato está mediado por unos 100 receptores diferentes, pertenecientes a varias familias de proteínas, mientras que en el sistema inmunitario adaptativo solo hay 2 familias de receptores, inmunoglobulinas y receptores del linfocito T, cada uno con millones de variaciones que reconocen un número enorme de antígenos. Además, mientras que el sistema inmunitario adaptativo puede distinguir entre antígenos de diferentes microbios de la misma clase e incluso diferentes antígenos de un microbio, la inmunidad innata puede distinguir solo clases de microbios o solo células dañadas de células sanas, pero ninguna especie en particular de microbios ni tipos celulares. El sistema inmunitario innato no reacciona contra células y tejidos normales y sanos. Esta característica es, por supuesto, esencial para la salud del organismo. La falta de reconocimiento de lo propio sano se debe a 3 mecanismos principales. Las células normales no producen ligandos para los receptores inmunitarios innatos. Estos receptores se localizan en compartimientos celulares donde no se encuentran con moléculas del hospedador que puedan reconocer, y las proteínas reguladoras expresadas por las células normales impiden la activación de varios componentes de la inmunidad innata. Expondremos ejemplos de esa regulación más adelante en este capítulo. Con esta introducción, podemos proceder a la exposición de la gran variedad de moléculas que hay en el cuerpo, capaces de reconocer PAMP y DAMP, centrándonos en su especificidad, localización y funciones. Empezaremos con los receptores celulares expresados en las membranas y el citosol de las células, el reconocimiento soluble y las moléculas efectoras de la inmunidad innata que se encuentran en la sangre, y los líquidos extracelulares se describirán después. Receptores para el reconocimiento de patrones celulares. La mayoría de los tipos celulares expresan receptores para el reconocimiento de patrones y por tanto son capaces de participar en respuestas inmunitarias innatas.
Los fagocitos, especialmente los macrófagos y las células dendríticas, expresan la mayor variedad y cantidad de estos receptores. Esto coincide con el papel fundamental de los fagocitos en la detección de los microbios y las células dañadas y en su ingestión para la destrucción, y con el papel de las células dendríticas contra los microbios en forma que desencadenan la inflamación y la posterior inmunidad adaptativa. Los receptores para el reconocimiento de patrones están ligados a vías intracelulares de transducción de señales que activan varias respuestas celulares, como la producción de moléculas que promueven la inflamación y las moléculas que destruyen los microbios. Organizaremos nuestra exposición alrededor de varias clases diferentes de receptores celulares para el reconocimiento de patrones que difieren en su estructura y especificidad frente a varios tipos de microbios. Receptores tipo TOL. Los receptores tipo TOL, TLR, Toll-like receptors, son una familia conservada a lo largo de la evolución de receptores de reconocimiento de patrones expresados por muchos tipos de células que reconocen productos de una amplia variedad de microbios, así como moléculas expresadas o liberadas por moléculas estresadas y que se están muriendo. Toll se descubrió como un gen drosofila, implicado en el establecimiento del eje dorsoventral durante el desarrollo de la mosca de la fruta. Pero después se descubrió que la proteína Toll también mediaba a la respuesta antimicrobiana en estos organismos. Además, se observó que el dominio citoplasmático del Toll era similar a la región citoplasmática del receptor para la citocina inmunitaria innata interleucina 1, IL-1. Estos descubrimientos llevaron a la identificación de homólogos a Toll en los mamíferos, que se denominaron receptores tipo Toll. Hay 10 TLR funcionales diferentes en los seres humanos, conocidos como TLR1 a TLR10, figura 4.2. Los ratones expresan TLR homólogos a los TLR humanos 1-9, además de otros 3, TLR 11 al 13, pero no expresan TLR 10. La función de TLR 10 se conoce peor que las de otros TLR. Los TLR son glicoproteínas integrales de membrana que contienen repeticiones ricas en leucina, flanqueadas por estructuras características ricas en cisteína en sus regiones extracelulares que participan en la unión de ligando y un dominio Toll receptor para la IL-1, interleucina 1, TIR, en sus colas citoplasmáticas, que es esencial para la producción de señales. Los dominios TIR también se encuentran en las colas citoplasmáticas de los receptores para las citocinas IL-1, IL-18 e IL-33 y vías de transmisión de señales análogas que están conectadas a los TLR y estas citocinas. Los TLR participan en respuestas a una amplia variedad de moléculas que expresan los microbios, pero no las células sanas de los mamíferos. Los ligandos que diferentes TLR reconocen tienen estructuras diversas y comprenden productos de todas las clases de microorganismos, figura 4.2, como en los ejemplos siguientes. Constituyentes de la pared celular bacteriana. LPS de bacterias gram negativas que se unen a TLR4 y peptidoglicana y ácido lipoticoico de bacterias gram positivas que se unen a TLR2. Proteínas de la superficie bacteriana. Flagelina, una proteína de los flagelos de las bacterias móviles que se une a TLR5. Ácidos nucleicos víricos. ARN bicatenario que compone los genomas de algunos virus. Se generan durante el ciclo vital de la mayoría de los virus y se unen a TLR3. Los ARN monocaternarios se distinguen de los transcritos del ARN monocaternario citoplasmáticos celulares por su localización dentro de los endosomas y por su elevado contenido en guanosina y uridina. Se unen a TLR7 y TLR8 y los nucleotipos CpG no metilados, que son
frecuentes en el ADN de los procariotas e infrecuentes en los genomas de los vertebrados. Se unen a TLR9. Los TLR también participan en respuestas a moléculas endógenas, cuya expresión o localización indica un daño celular. Ejemplos de moléculas del hospedador que se unen a TLR son las proteínas del shock térmico, HSP, Head Shock Proteins, que son chaperonas inducidas en respuesta a varios inductores de estrés celular y se unen a TLR4, y la caja de grupo de movilidad alta, HMGB1, High Mobility Group Box 1, una proteína abundante ligadora de ADN, implicada en la transcripción y reparación del ADN, que se une a TLR2. Las HSP y las HMGB1 suelen ser proteínas intracelulares, pero pueden hacerse extracelulares cuando las liberan células dañadas o muertas. Debido a su localización extracelular, activan la producción de señales por TLR2 y TLR4 en las células dendríticas, los macrófagos y otros tipos celulares. La base estructural de la especificidad de los TLR reside en múltiples módulos extracelulares o luminales endosómicos ricos en leucina, de estos receptores que se unen directamente a los PAMP o a moléculas adaptadoras que se unen a los PAMP. Hay entre 16 y 28 repeticiones ricas en leucina de los TLR. Cada uno de estos módulos está compuesto de 20 a 30 aminoácidos que incluyen estructuras LXX, LX, LXXN, conservados, donde L es leucina, X es cualquier aminoácido y N es asparagina. Y aminoácidos que varían entre diferentes TLR. Los aminoácidos variables que se unen alejando de los módulos están en la superficie convexa formada por las hélices alfa y los giros o asas beta. Estas repeticiones contribuyen a la capacidad de algunos TLR de unirse a moléculas hidrófobas, como el LPS bacteriano. La unión de ligando a los dominios licos en leucina inducen interacciones físicas entre las moléculas de TLR y la formación de dímeros de TLR. La capacidad de los TLR de formar homodímeros o heterodímeros con diferentes especificidades aumenta el número de PAMP, que puede ser reconocido por el pequeño número de TLR que se expresan. Por ejemplo, los dímeros de TLR1 entre TLR2 le conocen lipopéptidos diferentes a los que le conocen los dímeros del TLR2 entre TLR6 y los homodímeros de TLR2 entre TLR2 le conocen peptidoglicano. En la unión de los TLR a sus ligandos también influyen varias moléculas accesorias diferentes a los TLR. Esto se define mejor en la respuesta de TLR4 a LPS. El LPS se une, en primer lugar, a una proteína soluble. Esto se define mejor en la respuesta de los TLR4 a la LPS. El LPS se une en primer lugar a una proteína soluble ligadora de LPS, presente en la sangre o el líquido extracelular, y este complejo facilita el transporte de la LPS a la superficie de la célula respondedora, una proteína extracelular denominada MD2. Proteína de diferenciación mieloide 2. Se une al componente lipídico ADLPS, formando un complejo que interactúa después con TLR4 e inicia señales. Otra proteína denominada CD14 también es necesaria para la producción eficiente de señales a partir de LPS. La mayoría de las células expresan CD14, excepto las células endoteliales, en forma de proteína soluble o como proteína de membrana ligada a glufosfatidilinositol. Las TLR se encuentran en la superficie celular y en las membranas intracelulares y por ello son capaces de reconocer microbios en diferentes localizaciones celulares. Figura 4.2. Los TLR 1, 2, 4
5 y 6 se expresan en la membrana plasmática, donde le conocen varios PAMP, bacterianos y micóticos, en los ambientes extracelular. Algunos de los estímulos microbianos más potentes para las respuestas inmunitarias innatas se unen a estos TLR de las membranas plasmáticas, como el LPS y el ácido lipotecoico bacteriano, que le conocen TLR4 y TLR2 respectivamente. Por el contrario, las TLR3, 7, 8 y 9 se expresan sobre todo dentro de las células en las membranas endosómicas, donde TLR3 detecta ARN bicaternario, TLR7 y TLR8 detectan el ARN mutocaternario producido por los virus y TLR9 detecta la secuencia CpG no metiladas en el ADN bacteriano o vírico. El ADN mono y bicaternario no es exclusivo en los microbios, pero su localización en los endomas refleja su origen probablemente microbiano. Esto se debe al hecho de que el ADN de la célula del hospedador no está presente normalmente en los endosomas, pero el ADN microbiano puede acabar en los endosomas de los neutrófilos, los macrófagos o las células dendríticas, cuando los microbios son fagocitados por estas células. La digestión enzimática de los microbios dentro de los endosomas libera ácidos nucleicos, de modo que sean capaces de unirse a los TLR en la membrana endosómica. De este modo, los TLR endosómicos pueden distinguir los ácidos nucleicos de las células normales de los ácidos nucleicos microbianos en función de su localización celular. Es necesario una proteína denominada UNC93B para la transferencia de los TLR sintetizados en el dentículo endoplásmico a su localización endosómica. La deficiencia genética de UNC93B o TLR3 lleva a una propensión en algunas infecciones víricas, en especial a la encefalitis por el virus del herpes simple, lo que demuestra la importancia de la localización endosómica de los TLR para la defensa innata frente a los virus. El reconocimiento por el TLR de ligandos microbianos da lugar a la activación de varias vías de transmisión de señales y finalmente a factores de transcripción que inducen la expresión de genes cuyos productos son importantes para las respuestas inflamatoria y antivírica. Figura 4.3. Las vías de transmisión de señales las inicia la unión del ligando al TLR situado en la superficie celular y en los endosomas, lo que lleva a la dimerización de las proteínas TLR. Se piensa que la dimerización de TLR inducida por el ligando acerca de los dominios TIR de las colas citoplasmáticas de cada proteína. A esto le sigue el reclutamiento de proteínas adaptadoras que contienen el dominio TIR, lo que facilita el reclutamiento y la activación de varias proteínas sináceas que lleva la activación de diferentes factores de transcripción. Los principales factores de transcripción activados por las vías de transmisión de señales de los TLR son las NF-κB, el factor regulador de interferón 3, IRF3 e IRF7. NF-κB estimulan la expresión para las respuestas inflamatorias, como las citocinas inflamatorias, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, TNF, Tumor Necrosis Factor, y la IL-1, interleucina 1. Las quimiosinas, por ejemplo, CCL2 y CXCL8. Y las moléculas de adhesión endoteliales, por ejemplo, la selectina E. IRF3 e IRF7 promueven la expresión de los genes que codifican los IFN alfa y beta, que son IFN tipo 1, importantes para las respuestas inmunitarias innatas antivíricas. Diferentes TLR utilizan diferentes combinaciones de adaptadores e intermediarios de la transmisión de señales, lo que contribuye a la base de efectos liga-bajo, comunes y únicos del TLR. Los TLR1, 5 y 6 de la superficie celular se conectan con el adaptador MID88, lo que lleva principalmente a la activación de NF-κB y a respuestas inflamatorias, pero sin una activación intensa de IRF, sin respuesta de los IFN tipo 1. Los TLR 7, 8 y 9 endosómicos también se unen a MID88, pero en estos casos, la transducción de señales en sentido distal lleva a la activación de NF-κB e IRF7.
NF-κB favorece las respuestas inflamatorias, IRF7 favorece la expresión de IFN-alfa, que media la respuesta antivírica. El TLR4 de la superficie celular se une tanto a MID88 como al adaptador llamado TRIF, adaptador que contiene el dominio TIR, inductor de INF-beta. Moléculas ambas que inducen a la activación de NF-κB, mientras que TRIF de forma aislada induce a la activación de IRF3, que favorece la expresión de IFN-beta. El TLR endosómico transmite señales a través de TRIF, que media la activación tanto de NF-κB como de IRF3. Por tanto, la transducción de señales de TLR4 y TLR3 inducen respuestas inflamatorias y antivíricas mediadas por IFN-beta.